This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107. Poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Buenos días, como diría un buen amigo. Buenas. Eso. Bienvenidos a Cada Mañana, jueves de clásicos. Gracias por estar en sintonía de Radio Alternativa 107.1 FM, 89.7 en Petén, allá en La Unión Zacapa, a través de Canal 60 y a través de todas nuestras plataformas. Hoy les damos la cordial bienvenida, una bendición enorme para todos nuestros oyentes y gracias al Señor realmente por darnos este maravilloso y aún no caluroso día. Ahorita está fresco, bebé. Si es que la mañana, ¿con qué? La mañana de hoy está fresca porque es de hoy. Es nueva. Ya los tertulianos clásicos estamos preparados, listos, prestos y dispuestos. Y pues con nosotros está, como siempre, cada jueves el más obediente de los obedientes. Así dice mi Bienvenido. Bienvenido, Teodoro Castro. Gracias, qué bueno poder saludar a la audiencia y poder desearles el mejor de los días. Sin duda, pareciera que va a haber calor, pero con la ayuda de Dios vamos a estar frescos, como y bien dispuestos también. Sí. Saludos. Va el diablo por la punta izquierda, no lo dejan pasar, lleva la bola de hoy y se topó con una paredona que le dicen en Lima, Casa Castillo. Wow. Bienvenido, Walter Castillo. Gracias, hermano Eddie, por esa bienvenida tan especial de cada jueves. Eso. Y la misma acción hacemos en este momento de pasarle el balón a usted y decirle, comuníquese con nosotros, el 4217. 4215. Estaban atentos. 8766 es su teléfono, es su alternativa a esta hora. Bienvenidos. Y también está con nosotros aquel hombre que si usted anda con todas las ganas de pelear, de suicidarse, con desesperación, péguesele a él. Carga una paz tremenda. Bienvenido, Arnulfo Arevalo. Buenos días. Que voy a llamar para llevarle el mensaje a mi esposa. Sí, gracias. Qué bendición estar nuevamente aquí a través de Alternativa 107.1, a través de redes, el internet sobre todo.
Y qué bendición poder en este día compartir con gente ya con mucho trayecto en el Evangelio. No, me llega eso, trayecto, no es que seamos viejos. No. Y ahí en los controles de esta pista de carreras de los clásicos, controlando los descontroles, nuestro hermano Aníbal Barahona, conocido en el bajo mundo como Aníbal No Marroquín. ¡Eso! Muchas gracias por estar controlando ahí todo el sistema de audio para que nuestros oyentes también pues estén en sintonía con nosotros y disfruten de la buena música y nuestros anuncios. Hoy tenemos un tema bien bonito. Siempre nosotros estamos queriendo pensar que cuando nosotros ya no estemos, ¿qué queremos? ¿Qué desearíamos nosotros que la gente piense? ¿Qué desearía usted que la gente pensara de usted? ¿Qué legado le gustaría dejar? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden cuando partamos de este mundo? Y ya están pensando en eso, pues. No se haga así. Si aquí somos jovencitos, sabemos. Sí. Bueno, pero no sabemos, ¿verdad? El día, ni la hora, la ocasión. Solo el Señor la sabe cuándo nos vamos y sabe. Y ahí es lo importante de mantener la mejor conexión, ¿verdad? Para poder dejar un buen legado a quienes vienen tras de nosotros, ¿no? Haciendo cola estamos. Haciendo cola. También para eso. Sí. Y es que pensar en el legado que uno deja es una forma hermosa de vivir con propósito, ¿verdad? Imagínense ustedes, muere alguien, por ejemplo, hace exactamente ya 3 meses de la partida de nuestro tertuliano, el clásico mayor, el patriarca de patriarcas, y que todavía recordamos con mucho amor, respeto y admiración, nuestro querido pastor Moisés Méndez, ¿verdad? El maestro Moisés, como le decían en su congregación. Pensar en él, al pensar en él, uno piensa en todo lo que dejó, ¿verdad? Sí. Una familia bien formada, 2 hijos pastoreando, a una congregación que hasta el día de hoy le extraña, y un grupo de amigos que realmente nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta convivir con él, escucharle a él, y qué bonito porque que a uno lo recuerden como recuerdan a Moy. Sí, y una de las cosas que Moisés decía era que andaba buscando vasijas, como quien dice, dónde poder dejar esa enseñanza, ese estilo de vida, esa forma de ser. Y qué interesante pensar que entonces todos dejamos un legado. Puede ser bueno en este caso que estamos mencionando, pero por supuesto hay legados también no deseables, digamos, ¿verdad? Que podría ser parte de alguna persona. Ahora, eso mientras vivimos se puede cambiar. Sí. Por ejemplo, no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay algunas personas, ¿verdad? Que fallecen y la comunidad, sus vecinos o la misma familia dicen, ay, gracias a Dios que se fue. Es que qué vida la que le estaba dando la esposa. Estaba matando de angustia a la mamá, ¿no? Mejor que el Señor lo haya recogido. Y qué tristeza cuando piensan eso, ¿verdad? No dejamos ningún legado, no dejamos ningún buen recuerdo, ¿verdad? Nos recuerdan por las cosas malas. Y eso pues no debería de ser así, ¿verdad? A usted, mi querido oyente, ¿cómo le gustaría a usted que le recordaran? ¿Cómo le gustaría a usted que su familia le recordara, que sus hijos le recordaran? O es más, yo creo que es más fuerte, ¿cómo le gustaría a usted que sus amigos, que la sociedad donde usted se mueve, convive, le recordara? Interesante, ¿verdad? El hecho de poder entender que muchas personas, al final, por lo menos un par de años, no sé cuántos años, ¿verdad?, nos van a recordar, aunque... Por ejemplo, hay gente que lo marca uno y queda ahí, ¿verdad? Mi abuelo, por ejemplo, yo siempre recuerdo a mi abuelo, porque era un hombre muy práctico en la vida, un buen consejero. Mi papá igual, ¿verdad? Entonces, creo que los conceptos pueden mantenerse ahí en años y muchos años, ¿verdad?
Y la otra es que cuando alguien se va, difícilmente dicen que era malo. No era tan malo ese. Muy en el fondo. Al final, en el fondo era bueno. En el fondo era pero bueno. muy en el fondo. Pero interesante el hecho que tenemos mientras vivimos en esta tierra. Entonces, el hecho de poder dejar un legado que realmente sea recordado y que le pueda servir a las personas que vienen tras nosotros, en este caso nuestra familia, nuestros hijos. Sí, y a veces lo único que, bueno, no lo único, sino que la mayoría lo que piensa es en la parte material. Yo recuerdo a alguien decir, es que ya tiene fulano, mengano, pero quiero dejarle también a... Sí, sí. Entonces, qué bueno el tener esos espacios y esas posibilidades, pero... la verdad de que como han estado hablando ustedes y los había dejado hablar porque pues sí, aprendo de la experiencia, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no? Es qué importante ver ese legado que trasciende. Recuerdo a hermano Mario Méndez, un amigo del pastor Moisés, así que nos dejó a todos así bien imbuidos porque estuvimos cerca. Alguien tal vez que no lo conoció sí. o no entiende el por qué nosotros estamos de que hermano Moy, pero nosotros tenemos esa parte de conocer, perdón, ese legado del hermano. Y en este caso, hablando de hermano Mario Méndez, me decía, hermano, piense en un pastorado para 50 años. Entonces... ¿Por cuál vas, hermano mío? Pues la cuestión es que cuando me lo dice y hago cuentas, digo, me voy a pasar... No me alcanza. Me voy a pasar de los 100 años, decía yo. Pero la idea del hermano Mario era pensar en ese legado, en preparar a ese discípulo que siga después de... Y esa preparación de discípulos, esa preparación de hijos, de una familia bien integrada, es un trabajo de toda la vida. No podemos lograrlo de la noche a la mañana. Resaltar algo bien sencillo, y es que pareciera que estamos hablando del legado solamente de la parte masculina de la humanidad, pero no, también hay mujeres muy valiosas que han dejado grandes ejemplos dignos de imitar. Por supuesto. ¿Por qué no decirlo? Chiquimula ha sido visitada y habitada por personas que vinieron a dejar su legado acá. Moisés, como ya lo mencionamos, es un ejemplo de alguien que vino a Chiquimula ahí por el año 85, 86, por ahí. Sí, más o menos. Estábamos ahí, sí, en el 86 vino y en el 86 me casó. A eso vino nada. Pero bueno. Con uno ciego. Con uno ciego, no. Pero recordarlo, solo por mencionar algo de Moisés, es que en aquel tiempo no era cuestión de internet, de redes, no, era cuestión de libros. Y era interesante llegar a la casa pastoral donde él habitaba con Mary, una mujer tremenda, excelente esposa y madre, y verlo tirado en la sala, en una de las salas, rodeado de libros, en el piso, porque como no le cabían en la mesa. Cada tema que él preparaba, cada situación que él estudiaba, no la estudiaba del resumen más escueto, sino que al contrario, él lo hacía, agregaba, ese era su hacer. Y tanto que, ¿por qué no meternos en el grupo? Nos enseñó a ser cuidadosos en la preparación de lo que íbamos a decir. Otro varón que sería elemental saludar y mencionar acá a su familia es a Emanuel y Ríos. Sí. Un testimonio tremendo. O hablar de otras personas como don Amado Ruiz. Sí, mucha gente, ¿no? Bueno, cuánta gente más podemos mencionar. Pero Chiquimula ha sido bendecida por eso. Ojalá que Chiquimula tuviera los ojos, una Chiquimula que viera que Dios nos ha mandado un mensaje y buen mensaje. Así es. Sí, y como hablaba de mujeres, por ejemplo, pensar en Miss Ruth. Otra mujer. Sí. La familia Fulgium, hace algunos años, recuerdo yo, Radio Cultural Amigos con la familia Fulgium, mi hermana, ¿cómo se llamaba la esposa? Ay, no recuerdo en Betty. este momento, pero sí. ¿Nancy? No recuerdo, pero sí. Hermana Betty fue una de las personas famosas ahí. El escuchar esos consejos, esa palabra de que daba. Sí. Le voy a soltar un secreto aquí que no es tan secreto. Pero no digas nada, o sea, solo entre nos. Mi bisabuela, mamá Esther, convivió con ellos, trabajó con ellos.
con los misioneros de la Iglesia Amigos, que estuvieron precisamente dejándonos un legado que permanece. Sí. Y los bendecimos por eso, ¿no? Sí. Hay gente que nos deja seña, ¿verdad? Nos deja marcados o nos deja un camino a seguir, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno porque es parte de un legado que nos dan. Pero también hay gente, por ejemplo, estábamos hablando en la presentación hoy, ¿verdad? Es la paz esa voz apacible, amigable y servicial que tiene hermano Arnulfo, ¿verdad? En el medio, pues yo conozco a hermano Arnulfo, a Moito, Sí. el pastor Moito, y a Moshe, su hijo, que tienen una tranquilidad y una paz para hablar ustedes. Pasados de rosca, ¿no? Y pues sin duda alguna, ¿verdad? Cuando alguien les recuerda, les va a recordar por eso, ¿verdad? Es una voz lírica. Pero aquella pastillita que lo duerme a uno. Sí. En Proverbios 15:23 dice: la respuesta adecuada es motivo de alegría. Qué agradable es la palabra a su tiempo, ¿verdad? Y refiriéndome pues a esas gentes que hablan con tanta tranquilidad, con tanta paz, que cuando el Señor les llame a su presencia, sin duda alguna, vamos a recordarles por esa particularidad. Hay otras gentes como que nos han inspirado, ¿verdad? Y hay otras gentes que son muy creativas. Así que está el 4215-8766 para que usted también comparta ¿cómo le gustaría a usted que lo recordaran? O si tiene usted algún amigo, alguna amiga, hermano, hermana, que usted le recuerda por cierta particularidad. Ya volvemos. Jueves de Clásicos en Cada Mañana. Cada mañana. Qué bendición mantener su sintonía y poder estar conectados con Dios, que es la mejor sintonía que podemos mantener todos. Hoy estamos precisamente con el tema de cómo nos gustaría que nos recordaran, o sea, el legado que quiero dejar. Y es interesante porque mientras estamos en vida tenemos la ocasión entonces de poder rectificar algunas cosas, de poder mejorar otras y de poder desechar por completo, por supuesto, otras, ¿no? Entonces, qué interesante que la gente nos pueda recordar como una fuente de inspiración y creatividad. Hay mucha gente que se han dado cuenta que es muy creativa y vale la pena entonces entender que la vida hay una chispa que realmente debemos colocar, y es la buena actitud frente a la vida. Se han dado cuenta que hay gente que muy fácilmente cae en una situación emocional decadente, vamos a decir, cuando nosotros debemos de mantener la mejor actitud frente a cualquier situación. El proverbista dice que realmente la actitud del hombre le hace frente a cualquier situación, incluyendo la enfermedad. Uh-huh. Pero ¿quién soportará? Dice al de ánimo angustiado. Y entonces ahí es donde la actitud nuestra frente a la vida, esa chispa, esa gana, esa creatividad, esa sonrisa, ese decir, miren, ¿saben qué? Si no podemos aquí, hagámoslo aquí, pues, ¿verdad? Pero hagamos algo. Y eso es valioso, mi estimado oyente, el hecho de que usted, como, ¿qué dijéramos? Alguien creativo esté apoyando a su familia, a sus hijos, su esposa, esposo, quien quiera, y también a sus amigos. Decía alguien por ahí, Chiquimula, hablando de parte de la cultura, la educación, ¿verdad? Decía, Chiquimula ha tenido gente muy creativa, muy inspiradora, ¿verdad? En cuanto a educación, en cuanto a arte, cultura. Y, por ejemplo, ¿quién de los anteriores, digamos de los 90 los que nacieron del 90 para atrás, recuerda? Nosotros. Sí, recuerda
a Rosa Flores Monroy, a un Humberto Portamencos, ¿verdad? A un Ismael Serna, Raúl Mejía González. Sí, o sea, son personajes, las calles llevan sus nombres porque realmente dejaron un legado de creatividad, de arte, de cultura, de educación. Y como ya habíamos hablado también, ¿verdad? En la parte espiritual, Miss Ruth, a nuestro amigo Moisés, y tantas otras personas que vinieron y dejaron en Chiquimula una creatividad, una inspiración para que las nuevas generaciones también tomaran ese legado. Lamentablemente, ¿verdad? Y ahí lo digo con mucho pesar, lamentablemente, las redes sociales, todas las apps en internet han sido mal utilizadas, digamos, no como fuente o medio de inspiración, no para poder dejar más fácilmente un legado a los demás, sino que para tomar malas costumbres muchas veces. Sí, y hablábamos que las malas costumbres o las situaciones mal inspiradas también echan a perder, nos dejan un legado malo. Tenemos comunicación por ahí. Buenos días. Ay, ese gallito está con tos. El legado de Cantinflas. ¿Qué pasó, mi chata? ¿Incrementoso? ¿Y usted qué legado nos va a dejar por ahí? El legado de aquel que agarraba el equipo de Sacachispas. ¿Y ese quién es? ¿Cómo se llama? Edgar. ¿Cómo es que llamaba? Edgar, ¿cómo se llamaba? Oye, tiene que refrescar su memoria, mi hermano. Estamos hablando hace 40 años atrás. Es que yo no había nacido. Afectado ahorita. Es que en ese tiempo yo no había nacido, güey. Ahí está eso. Mire, para que se dé cuenta que el viejito Cheyo se recuerda todavía en los años 60. Volviste al tiempo de la Chana Fernández, de Nelo Paniagua. Ajá, la Chana Fernández, exacto. La Chana del Panda Arriola. Sí. El Panda Arriola. Sí, claro. No, hombre, olvídese. Esos momentos eran bien bonitas cuando decía, vamos a Sacachispa, decía. Nosotros íbamos para allá, que sea pagar, que sea 5 quetzales para ir a ver y allá de los graderíos de los mejores, de la parte de afuera. Qué barbaridad. Sí, ya días eso, hermano. A ver, hermano Elvis. Saluditos y bendiciones, siervo. Tengo un bendecido día, que se le bendiga grandemente. Y toca una alabacita, por favor, de acá de Oscar Medina, Marinero. Aleluya. Cuando hermano Elvis se vaya a la presencia del Señor, el legado que le va a dejar a Radio Alternativa va a ser: ponga marinero. Gracias por comunicarse con nosotros, hermano Elvis. Siempre nos alegra el día con ese gallito. Hoy estaba ronco el gallito. Está haciendo frío por allá. Yo creo que ya somos dos. Lo que pasa es de que el agua con hielo ya va molestando. Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de legado, ustedes... Y nos estamos enfocando todos en personajes que ya no están. Ya no están. Ahora, ¿qué legado vamos a hacer? Pensando en nosotros en esa época de trascendencia, pero no lo veamos solo así. Por ejemplo, cuando, y yo creo que la mayoría de nosotros pues ya jubilados o algo por el estilo, pero por ejemplo, la persona que está todavía activa en sus labores en alguna institución, ¿cuál es el legado que está dejando? ¿Está preparando personas en ese lugar? El pastor que está activo dentro de una congregación, ¿cómo va el discipulado? Porque una de las cuestiones cuando hablamos de Pablo era ver en un momento dado en las epístolas, entre líneas, aquello de a quién dejar ese legado. Cuando encuentra un Timoteo, cuando encuentra un Tito, cuando encuentra ya se empiezan a mencionar nombres y el hermano. Entonces... esa parte tal vez. Y las palabras de Pablo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean realmente aptos para enseñar. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Pareciera que el legado tiene que ver con educación, con inspiración, ayúdenme con otras con acompañamiento. Hay que caminar con la gente, hay que llevarlos. Le decía a alguien hoy en la mañana ahí mensajeando, a veces hay que empujar, a veces hay que jalar y a veces hay que llevar de la mano o llevar aquí a la par a la persona para ir caminando. Evidencia algo, y es lo siguiente.
que Timoteo fue parte de un legado de la abuela y de la mamá. Sí, también, exactamente, lo que sembraron. Y recordar algo también, mis amados tertulianos, lo siguiente. Fíjense que Pablo en alguna parte de la Biblia escribe que estamos rodeados por una nube de testigos. Es decir que sea que pretendamos o no dejar un legado, lo estamos dejando. Sí. Nadie se va sin dejar herencia, sin dejar legado. Para bien o para mal. Sí, ¿cuál será? Ese es el punto, ¿sí? Sí, ¿cuál es el legado? Sí. Miren ustedes, la verdad es que casi todo el mundo deja un legado. Y hablando de legados, tal vez ni buenos ni malos, ¿verdad? Voy a tocar a alguien que dejó realmente, dejó o fue ícono, como dicen acá en Chiquimula, y siempre lo recordamos por sus tonterías, por sus formas graciosas de ser, por sus locuras en la calle, y era un catedrático tremendo, buenísimo en matemáticas, ¿verdad? Tenía una maestría en matemáticas, Maynor Toledo, Toledo, ¿verdad? El famoso Gordo Toledo. Él fue mi particular amigo, y dentro del grupo de amigos siempre, como decía Toledo, decía tal y tal cosa, como dijo Toledo, se recuerdan que tal y tal cuestión, ese Toledo. Entonces, siempre se mantiene vivo en el corazón, en la mente de quienes estuvieron cercanos, y también de la gente de Chiquimula, ¿verdad? Cuando dicen, ay, sí, el profe Toledo, ay, sí, igual que el profe Toledo. Es gente que tal vez no dejó una buena enseñanza, una situación digna de imitar, pero con sus ocurrencias, la actitud que tenía el tipo, ¿no? La felicidad a flor de piel, una carcajada, eso hace que la gente lo recuerde con mucho cariño, sí. ¿Verdad? También eso se deja. Sí. ¿Quién es perfecto? Sí. Hablando en ese sentido de todos nosotros tenemos ciertos matices, y yo creo que en un momento dado el ver esa parte de que nosotros venimos y dentro de esos matices podría ser, como decía Eddie, que hay ciertos bemoles, pero eso le puso chispa. Eso le puso, por ejemplo, pensemos les voy a decir así, en un buen caldo, pero sin chile. Sin chile, sí, pica mucho. Sin limón. Entonces, todas esas cosas, y hablaba con alguien en estos días, eso es lo que hace vida. Esas discrepancias de sabores, pero que crean esa diversidad que le da sabor a la comida y le da sabor a la vida también. Entonces, yo no estoy diciendo que entonces yo voy a hacer el chile de la película, ahora no, pero ese legado que estamos dejando, que sea el mejor legado. Y lo importante es, si el Espíritu Santo nos guía, vamos a tener esa palabra de consejo, vamos a tener ese redargüimiento en un momento dado, vamos a tener esa palabra de sabiduría para llevar a otros y para dejar, creo, una muy buena imagen. Recordando a una muy buena amiga, que en paz descanse, que fue también poetisa acá en Chiquimula, muy buena cantante, por cierto, Chita Monroy, doña Chita Monroy, ¿verdad? A Rosa Marina Monroy de Sagastume. Ella siempre, aún a pesar de los años que su esposo pues ya había fallecido, ¿verdad? Siempre lo recordó con amor, nunca se le salió del corazón, pero doña Chita Monroy tenía su frase graciosa, decía, ¿cómo? Y hablando del tema, decía, ¿cómo quieren ustedes que los recuerden? Hablábamos una vez con su yerno Juanito Morán, ¿verdad? En una reunión. Entonces decía Chita en forma broma, yo quiero que me recuerden, no solo como la cantante, decía, sino que en mi lápida pongan, aquí descansa quien en vida descansó. Ajá. Porque una de sus particularidades era que le fascinaba dormir. Bueno. Entonces, aquí descansa quien en vida descansó. Y qué bonito tener ese descanso, en ese descanso del alma, porque cuando hablábamos de gente paciente, ¿verdad? Hay gente que no se perturba por nada, ustedes, ¿verdad? No se perturba absolutamente nada. Ahorita acabamos de tener un viaje a Huehuetenango y a mí me pasó una situación. Alguien venía nervioso en plena carretera, así.
Y entonces... porque venía despacio, venía nervioso. Sí. Me quedé varado en una curva, en un área de 3 carriles en el centro. Y Moshe, el hijo del pastor Moito Méndez, que ya está con nosotros, le dice vio muy alterada a mi esposa, y así con toda la paciencia y la calma dice: tranquila, pastora, tranquila, Dios está bajo control, el carro ya va a encender. Así. Es que aquel está programado en 33 revoluciones. Sí. En cierta oportunidad también íbamos bajando en la carretera, y por ver el teléfono pegué un timonazo, ¿verdad? Iba conmigo nuestro amigo Moisés. Me dijo Moisés: cuidado. Y el carro medio se barrió. Moshe iba en la parte de atrás, ¿verdad? Y iba dormido, y se levanta y dice: ¿qué pasó? Perdón, papito, Leo, ¿no te golpeaste? No, ¿qué pasó pues? Es que por ir no, tranquilo, suele suceder. Y se volvió a dormir. Tiene una pasividad tremenda. Sí, descansa en vida. Eso es lo que le da el sabor al caldo de la vida, la diversidad de dones que tenemos nosotros. Eso. Mis amigos, y qué importante es que estamos dejando un legado a algunos como artistas, otros como, en cualquiera de las disciplinas de la ciencia o del arte, dejando un legado. Pero qué importante es que ese legado sea respaldado por una vida que esté en paz, que esté tranquila, que no esté sujeta a vicios, que sea un legado integral. No que él tenía de bueno esto, pero lo malo opaca, por no decir disipa totalmente la parte buena de su legado. Esa es una de las cosas que creo más importantes de lo que hemos dicho hoy. Siempre decimos, es que él era tal y tal cosa, pero gracias a Dios hizo esto otro. Y siempre tratamos de tapar con las buenas acciones el mal carácter o lo que haya ocurrido, mal testimonio en la vida. Pero nosotros hemos sido llamados, ya que estamos en el momento de poder dejar un legado, a dejar un buen testimonio con un legado, con creatividad, con paz, con amor, con talento. Yo, pues, en estos días he visto el legado de la música en Dayan. El domingo se fue la electricidad y le llevaron la guitarra acústica. Y cuando él toca la guitarra acústica, tiene el toque de mi papá. Y veía yo un legado que sigue transmitiéndose de generación a generación. Entonces decía, si él puede llevar este legado al siguiente nivel y puede llevar una vida con todas las de ley, va a ser mucho más exitoso de lo que fue mi papá y de lo que pudo o puedo llegar a ser yo. Entonces eso es un buen legado, es un buen reto para nosotros. Y es que eso es lo valioso, porque en cuanto a esto no es competencia, pues, sino que es cooperación, diríamos, ¿verdad? El hecho de mirarnos como lo que somos, en el caso nuestro, como iglesia, cuerpo de Cristo, gente pensando, ayudando, apoyándonos. Y el legado tiene que ver también con familia, con iglesia, en el quehacer de la historia de Chiquimula, que ya se mencionó. Y creo yo que es valioso entonces estar revisando otra vez, ¿verdad?, nuestra vida y tratando de aportar lo mejor que Dios ha puesto en nosotros, porque no es nuestro, ¿verdad?, para que le sirva a los demás. Alguien mencionaba por ahí, Primera de Pedro 4:10, ¿verdad?, que dice, cada uno según el don o el talento que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. Y eso va ayudando a que el legado vaya quedando, ¿verdad? No solamente a nivel personal, sino familia y también sociedad, ¿verdad? Interesante el hecho de poder mantener esa actitud. Y con esa actitud, nosotros vamos a dejarles un buen legado con este corte musical. Ya volvemos, Jueves de Clásicos en Cada Mañana. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Les insistimos a ustedes
que se agreguen con nosotros a esta tertulia. Hoy estamos hablando de cómo quisiéramos ser recordados. Eso. Cómo quisiéramos que, o qué quisiéramos que dijeran de nosotros. Generalmente las personas cuando mueren, casi ninguno es malo completamente, ¿verdad? No era tan malo, tampoco era tan bueno, pero que descanse en paz. 2 que 3, llegando 4. Y algunos dirían que aquí descansa fulano y que siga descansando. Sí, porque aquí descansa fulano y en la casa descansamos todos. Sí, así que, pero hablando de influencias, de huellas que nos hacen a nosotros decir, esta persona sí dejó un legado tremendo del cual yo voy a ser beneficiario y me voy a aprovechar para también trasladarlo. Recordar que en su vida seguramente usted tuvo personas que también hicieron huella, dejaron un legado. Si usted quiere conversar con nosotros, hágalo. El 42 15 87 66 está a su disposición, y aquí en Alternativa continuaremos hablando acerca de que nosotros también aspiramos a ser recordados como un aliado constante, un aliado que nunca dejó solo a quienes estaban cerca, pero para que se aprendiera algo bueno. Sí, y es que hay muchas personas, ustedes, que son confiables. Sí. Realmente es un compañero, un amigo que siempre va a estar ahí con nosotros. Por supuesto, Jesús es nuestro gran amigo, pero aquí en la tierra Amén. Encontramos gente que se asemeja, ¿verdad? Que realmente se acerca mucho a un testimonio como ese, como un compañero confiable, y realmente en el aprendizaje uno, ¿verdad? Pero también en la vida, cualquiera sea la situación, ¿verdad? Y cada día uno sigue recordando personas, ¿verdad? Y creo, ya conté esta historia acá, pero alguna vez yo tuve que ir a enfrentar una situación con mi papá secuestrado. Y qué interesante poder encontrar a un amigo como Moisés Méndez Juárez, ¿no? Que me dijo, me voy con vos. Y yo le dije, no te vayas, es que no es tu problema, es mi problema. Y no lo pude dejar, ¿verdad? O sea, no se quiso quedar, pues. Realmente ese tipo de compañerismo a uno lo marca, porque incluso yo bromeaba con él y le decía, mira vos, yo no sé si hubiera sido al revés, te hubiera acompañado. No sé si yo lo hubiera hecho, porque soy miedoso. Y entonces me dice él, no, si hubiera sido al revés, vos hubieras ido conmigo, estoy segurísimo de eso. O sea, uno llega a establecer ese tipo de nexos que realmente nos dan la calidad, en el caso de él hacia mí, un compañero que no me dejó en cualquier situación. Y recuerdo muchas cosas de ese tiempo, ¿verdad? Porque orando, en el camino íbamos orando, y en la madrugada el Señor nos habló, ¿verdad? Me habló a mí y me dijo esto y esto, Salmo 125. Y entonces yo lo tomé como palabra que es de Dios, ¿verdad? Y fue lo que guió el proceso de desenlace de la situación que yo estaba enfrentando. Pero sale un compañero confiable, sí, permanente. A mí me encantó escuchar hace poco de su boca, yo lo oí con mi papá, pero de diferente forma. Cuando tenía que dirigir por primera vez, después de haber anunciado que era un poquito más dulce que antes. Y recuerdo ese tipo de cosas en donde lo animaba y al final lo dejaba uno. Sí, lo dejo y me alejo lentamente. Solo lo subió al caballo. Es como... Solo lo subió al caballo. Por eso Chiquimula es la cabecera, la capital del jaripeo internacional. Porque en Chiquimula te meten el toro a la manga, lo calientan con la chichirica, le amarran, le ponen todo, te pegan en la cara, le pican al toro y le abren la puerta. Te dejan solo. Sí. Y escuchen ustedes, Moisés fue un recurso, una persona recurso confiable. Sí. Pero algo que quiero resaltar yo es que yo a Moisés le puse santo entierro porque de eso me acuerdo perfectamente, fecha y día y hora. Sí, digamos, él salía de su casa e iba para mi casa, hacía cuantos altos fuera necesario. Sí. Porque alguien lo necesitaba en el camino, él se detenía, y eso es algo que no hemos... Eso fue en el año 2002.
¿oíste? Sí. Ese día, en ese tiempo estábamos estudiando una licenciatura con Latin University of Theology. Y salíamos a almorzar. Solo teníamos chance de salir a almorzar. Pero él salía y primero entraba a la tienda tal, y para poder llegar a almorzar, cuando llegábamos, ya había que regresar. Santo entierro le puso Sí, lo que pasa es que, hermano, fíjense que, y amigos, fíjense que el asunto es esto, que no solo hay que ser una fuente de apoyo, de recurso para estar con las personas, sino que hay que ser una fuente accesible. Sí, estar para alguien ahí. Estar. Porque vean cómo es de raro que alguien deje legados en muchas áreas, ¿verdad? Y hoy en este programa no veníamos a hablar de Moisés Méndez. No. Del pastor, del maestro, del amigo. Pero sin embargo, en cada segmento lo hemos traído a memoria porque tenía muchas particularidades, ¿verdad? Y fue compañero fiel, compañero a quien se le pudo aprender, fue un maestro a quien se le pudo aprender mucho, fue un buen padre de familia, un buen predicador. Y en cada segmento lo hemos traído a colación porque definitivamente el legado de Moisés Méndez fue mucho. Y ahorita, mientras ustedes hablaban, medio me reí porque un legado particular que dejó en sus hijos y en sus nietos. Ya se han dado cuenta que cuando los Méndez saludan, le meten a uno la cabeza entre el pecho y el hombro, ¿verdad? Se agachan entre el pecho y el hombro, y eso lo tienen sus hijos y lo tienen también sus nietos. Pero el que más me da como son a los dos hijos de Moito, porque son tan altos que para abrazarlo a uno se hacen un 8, como decimos por acá, y eso lo tenía el abuelo y eso lo tienen los papás también, ¿verdad? Hasta en eso se deja el legado, en cosas tan insignificantes pero tan notorias, ¿verdad? Que es parte ahorita ya del legado de la familia Méndez Rodríguez. Recuerdo que le decían el hermano besador. Y en una ocasión fuimos a visitar a alguien a Cobán de los Johansson. Y Johnny específicamente. Johnny entonces estaba en ese tiempo en zootecnia o algo así, no me recuerdo bien, en la universidad. Entonces, puros vaqueros, ¿verdad? O sea, hombres muy rudos, campiranos. Y entonces le dijo, miren, va a venir a visitarme un amigo, solo que él. Entonces les explicó que no está lejos, pero no era por eso la costumbre. Él es de descendencia judía, entonces él besa con ósculo santo, no se vayan a preocupar. Él lo justificó por ahí, no es por eso que mi papá lo hacía, pero lo justificó para que le creyeran que por eso era. Y cuando mi papá llegó, saludó a todos de la mano y lo saludó al de la mano. Y él le hacía señas con su mano derecha en la mejilla, como quien dice, ¿y mi beso? ¿Dónde está mi beso? Que lo había dejado burlar. Y los demás compañeros le decían, ¿y el beso dónde está? ¿El beso dónde está? Porque tenía esa costumbre y ese legado de expresar respeto y cariño con un beso, no importando si es hombre o mujer. Ese es un legado que él nos dejó sin decírnoslo. O sea, él no nos dijo nunca. Sí, es que ahí quería llegar, Moito, que no es necesario decir. No, es simplemente que los hijos, las que están al lado nuestro, nos vean. Sí. Porque vean, hay gente que dice, mira, que no hace esto y esto. Nadie le hace caso. Pero no debe ser que uno muestre, o sea, haga la muestra y, digamos, el hecho de poder instruir es eso, ¿verdad? Hagan lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y sin decirlo, la gente termina haciéndolo, porque realmente es valioso eso del legado. Entonces, más que por palabras, son por hechos que se establecen, vamos a decir así, ¿no? Prácticamente estamos diciendo que para dejar un legado es mejor modelar la conducta. El modelaje. Exactamente. Porque viendo hacerlo se aprende más fácil que oyendo cómo se hace. Sí. Entonces, y de Jesús viene eso, que
Miren, Jesús es accesible, confiable y accesible. Él nos dice, vengan a mí. Vengan a mí. Definitivamente, cuando se habla de esa manera, yo ahora recuerdo a mi abuelo, por ejemplo. ¿Verdad? Mi abuelo fue un hombre que no necesitó que a la casa llegaran a reparar absolutamente nada. Él lo hacía todo, ¿verdad? Y yo aprendí viéndolo, ¿verdad? Yo aprendí viéndolo. Pero alguien dice por ahí que en vez de arreglar, mejor se arruina. Se arruinan los aparatos de la casa, dice. Yo aprendí viéndolo y ahora en mi casa yo hago todas las cosas. Pero hay una de las situaciones, yo a mi hijo nunca le he dicho, venga, aprenda, vea, él también me veía hacer las cosas, sí, ¿verdad? Y algunas veces, como todo, cuando estaba niño, pues, y eso, ¿por qué le pusiste eso? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo se pone? ¿Verdad? Y él veía, ahora, cuando se arruina alguna situación, él la arregla, él ve cómo lo pone, o dice, mira, aquí podemos poner, préstame tu serrucho, préstame tu taladro, mira, tenés soldador. Y veo yo que realmente sin hablar, sin enseñar, sin exigir, se va dejando ese tipo de situaciones. Por supuesto, así es. Es el legado de estar. O sea, y esa es parte de, como decía el hermano Walter, de no hablar, pero estar y modelar. Porque modelamos, después acompañamos a que vaya haciendo el otro y después se queda haciendo solo. Y yo creo que eso es el aprendizaje que tenemos de vida nosotros, todos. Sí. Aunque no tengamos un sistema educativo, pero tenemos esa parte que se hace en casa y que la escuela de ninguna manera va a poder hacer. Y ese es el modelo que el Señor nos mostró. En Efesios 4:20 dice, no habéis aprendido así a Cristo. Sí. O sea, no está diciendo no aprendieron, no entendieron de Él, no lo estudiaron, sino no vieron así de Cristo. Y en la TPT dice, pero este no es el modo de vida que Cristo ha revelado en vosotros. O sea, no es esa la forma. Uno de los legados más importantes creo que es el visual, el que se aprende sin lecciones en un escritorio, sino con cátedra de vida, con testimonio. Testimonio, práctica. Sí. Y por eso cuando se habla del discipulado, por ejemplo, la gente piensa que el discipulado es un manual. Normalmente la iglesia lo ve así, pero el discipulado es acompañamiento. El hecho de poder, por ejemplo, los seguidores de Jesús, ¿verdad? Que ya se mencionó, ellos aprendieron viendo lo que Él hacía. Sí. Y luego, si uno revisa ya, dice que los mandó de 2 en 2 a que hicieran la práctica supervisada. Fue práctica sin supervisión. Y luego regresan así empoderados y ¿querés que hagamos descender fuego del cielo? O sea, no, ustedes ignoran de qué espíritus son. Entonces, la instrucción era tremenda, ¿verdad? Bien práctica. Y por supuesto había retroalimentación, porque Jesús viene y lo retroalimenta cuando ellos que estaban saliéndose de la ruta, vamos a decir. Alguien dijo muy certeramente que muchas personas, hablando de Jesús, cuando Moito mencionaba esto, no habéis aprendido esto de Cristo, o no habéis visto esto de Cristo. Entonces, digo yo, bueno, tengo una justificación. Yo no lo vi porque no estuve con él. Pero está en la palabra, ¿verdad? Sí. Y muchas veces nosotros la leemos y no la aplicamos. Y alguien dijo muy certeramente, tengan cuidado, porque a veces nosotros somos la única Biblia que la gente va a leer. Sí. ¿Verdad? Entonces, basados en eso, como decía el pastor Moy, frasecita, basados en eso, como una presencia como la que hablaba Walter, a estar presentes, debemos de tener una presencia positiva y respetuosa. Con eso volvemos, ya regresamos en Cada Mañana, jueves de clásicos, no nos cambie.
retomando lo que dejamos en el segmento pasado, qué importante es esa parte de acompañar, de caminar, de estar. A veces tal vez sin muchas palabras, solo quizá con una palmada en el hombro, con un abrazo, o solo sabiendo las personas que están ahí, sobre todo en aquellos momentos quizá que son un poco dolorosos en la vida de alguien, y que pues las palabras no alcanzan a llenar esa parte. Entonces, o el vernos, y hablábamos de discipulado, pero el vernos como esos mentores. Podríamos ser aquellos maestros exigentes de que se tiene que aprender y todo lo demás, pero qué importante es cuando nosotros entendemos que como maestros en cualquier instancia de la vida, podemos nosotros en su momento ir haciendo esa parte del acompañar. Hay una metodología que se llama de las 4 patas. Entonces, la primera dice yo hago, yo explico, pero va trascendiendo hasta después hacemos juntos, después hace solo el discípulo, y después se queda ahí haciendo solo y preparando a algunos más. Entonces esa parte yo creo que es la que nosotros vemos en nuestros hogares, que es el modelo de hogar, y es como hablábamos, el modelo que el Señor Jesucristo fue haciendo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Y después ellos, y cuando ustedes hablaban hace un rato de ir, me acordaba de Hechos, y cuando habla de Esteban y de Felipe, y yo los confundo, pero ver eso como a través de una persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén apacentando, pero la mayoría de griegos, que son los que salen somatados de Jerusalén, son los que van y hacen la obra como gentiles. Entonces, pues maravilloso, porque nosotros como gentiles estamos encomendados a hacer esa obra de acompañar, de caminar, de enseñar y vernos como esos mentores de muchas personas más. Y es que no es necesario que nos den un título. Eso no tiene nada que ver con eso. Realmente es sabiduría, es práctica diaria, es una forma de vida que realmente inspira a otros, el acompañamiento, ¿verdad? Y la gente de pronto se dan cuenta, por ejemplo, alguien en un funeral le dice a otra persona: usted ya se volvió parte de la familia, le dice. Sí. Porque en toda la familia que estaba despidiendo a alguien, esta persona había estado. Y qué interesante que la gente lo vaya viendo, digamos, el acompañamiento, y de pronto el día que esta persona le hable de Jesús a esta gente, muy probablemente le van a escuchar, ¿verdad? Porque ha sido parte de la familia, ha sido parte del acompañamiento, parte de la inspiración, no de un día, sino de años, ¿verdad? Cuando uno ve, realmente eso trasciende, porque puede ayudar a la gente a conocer a Jesús, que es al final el propósito de lo que es el legado, ¿no? Porque en el caso nuestro, quisiéramos que todos conocieran a Jesús. O sea, el mismo Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú has enviado. O sea, todos debemos aspirar, o aspiramos a que las gentes, nuestra familia, nuestros amigos, conozcan a Jesús, ¿verdad? Y vale la pena acompañar. El hecho de poder estar con la gente, ¿no? ¿Alguien de nosotros se recuerda quién lo llevó a los pies de Cristo? Por supuesto. Sí. Es que miren, muchas veces nosotros ahorita estamos en el Señor, la mayor parte que tenemos acá, pues tenemos ministerio pastoral, pero raras veces cuando damos un testimonio, yo era aquí, yo era allá, hablamos de la persona que nos presentó el Señor, y que de alguna manera, por decirlo de esta manera, ¿verdad? De alguna manera, gracias a Él, hoy somos lo que somos. Porque si esta persona no hubiese orado, no nos hubiese hablado, no nos hubiera dicho una palabra en justo a tiempo, cuando ya estábamos a punto de suicidarnos, a punto de perder un matrimonio, a punto de hacer cualquier tontería financiera, Dios le envió y nos dio una palabra adecuada, ¿verdad? Y recordar que esta persona también estuvo orando por nosotros. Yo llegué a los pies de Cristo porque el Señor me movió a hacerlo, pero
Cuando me di cuenta de esto, alguien me dijo, la voz que mira, lloró, esta persona lloró, fue mi amigo, mi compañero de estudios, fue mi amigo durante muchos años hasta que sufrió un accidente, y cuando yo vengo a los pies de Cristo, con lágrimas me dijo, vieras cuánto tiempo he orado por ver esto. Y me decía su esposa, me dice, fíjese que es Luis Álvarez, ¿verdad? Lo conocieron. Conocido en el bajo mundo como La Pantera. Me dice, viera, me dijo, Luis estuvo orando casi 12 años, me dijo, 12, 13 años por usted, me dijo, para que usted llegara a los pies del Señor. Y yo le digo, siempre estuve ahí, lo que pasa es que en equipo diferente. Pero pensar que 12 años o más de 12 años alguien estuvo orando por usted para que hoy usted esté donde esté. Eso es parte también de un legado. Es interesante cómo Dios se manifiesta, vamos a decir. Usa personas, inspira y nos ayuda para poder comprender el mensaje y caminar. Y hay personas, ¿verdad? Por recuerdo a mi abuelo tan sincero. Cuando yo recién conocí a Jesús, que si llego a 18 de mayo voy a cumplir 46 de caminar con el Señor. Resulta que me dice el abuelo, mira hijo, pensando que oran, ¿no? Entonces me dice, mira hijo, te voy a confesar algo, me dijo. Oraba mucho por vos, que te convirtieras, pero no pensé que se lograra. Hombre de poca fe. Por el estilo de vida, él decía, yo oraba por vos, pero me costaba creer que un día buscaras al Señor, porque él miraba mis acciones, vivíamos a la par, ¿no? De casa del abuelo a casa de mi papá. Pero tan sincero digo yo lo del viejo orando, y mucha gente sin duda, ¿verdad? Oraba por nosotros, por mí, ¿verdad? Pero tan sincero de decirme, mira, me costaba creer que vos un día buscaras al Señor, me dijo. Y mira qué bendición. Y él siempre ha dicho esto, ¿verdad? Y lo recuerdo porque me decía cuando era yo recién convertido, me decía, hijo, por favor vení, ¿oíste? Cuando vengas a ver a tus papás, siempre venía a saludarme. Y cada vez que nos reuníamos con él, abríamos la Biblia. Entonces cada vez me decía, mira, vení, cuando vengas con tus papás, vení conmigo. Pero oigan esto, que era instrucción. Yo aprendo mucho con vos. ¿Creen ustedes eso? Él me enseñaba a mí, pero él quería enseñarme y el reto era, yo aprendo mucho de hablar contigo. Pero yo era un novato, ¿y qué me podía aprender él? Lo que él hacía era vaciar, enseñarme, ¿verdad? Dejar algo sembrado en mí para poder a futuro. Pero mire qué hermoso también, porque la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud. Sí. Entonces, el hecho de que él reconociera que de alguna manera también estaba aprendiendo de usted. Sí, yo creo que mientras me enseñaba aprendía o reafirmaba, pero era una persona con mucha instrucción. O no como la broma que le hicieron a un amigo, es que yo aprendo mucho de vos. Infló el pecho, gracias mano, le digo. Sí, las cosas que no debo de hacerle. Esa me la hice. Al estilo Pepito. Al estilo. Es interesante mirar cómo entonces la gente con sabiduría, como los viejos nuestros, ¿no? Realmente nos da la ocasión de poder caminar, de poder aprender de ellos. Imagínense, mi abuelo hace 43 años se fue, ¿no? Pero todavía sigo marcado con esas cosas sencillas, vamos a decir, ¿verdad? Pero muy puntuales, aparte del acompañamiento desde niño, ¿verdad? Que yo recuerdo que jugaba a la par de su casa, y como eran de adobe las casas en donde nací y viví, entonces yo jugaba de tractores haciendo carreteras. Un día me miró y me dijo, no me vayas a botar la casa, hijo. Pero mira qué bueno, me dice, que estás aprendiendo un trabajo. O sea, que estaba haciendo carretera, ¿va? Pero yo en el cimiento de la casa era nada. Pero era una broma. Qué bonito cuando la gente nos habla de esa manera, ¿verdad? Colosenses 4:6 dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora,
busco de manera particular que mis palabras sean siempre con gracia y apropiadas para cada situación, para cada persona. Hay personas que no les gusta enseñar, no tienen gracia para decir las cosas o enseñar. Si algo aprendí de mi papá fue eso. Lo escuché en varias ocasiones, decirle a personas, mira, hermano Moy, es que usted, con todo respeto, lo decir, le saca a la madre a uno y uno agradecido queda. Y se decían las cosas con gracia, y cuando leía este segmento me recordaba de esas partes en donde estábamos a la par de él aprendiendo a reparar cosas. Le encantaba reparar cosas. Hace poco en el diario moverse le pasaron quebrando algo a la moto que usa la nena, y me puse a repararlo con este pegamento epóxico, y me recordé que el nene más pequeño de nuestra familia, Caleb, que estuvo muy cerca de mi papá, le dijo, bueno, era el más pequeño en esa época, le dijo mi papá, mira, te voy a arreglar los juguetes. Entonces le decía siempre, y él llegaba con papá, papito Moy, se le arruinaron las cosas. Entonces le enseñaba y le dijo en esa ocasión, este es un pegamento que se usa 50 y 50% de cada lado. Él ni sabía porcentajes. Pero entonces cuando se le quebraba algo le decía, papito Moy, no se puede usar el 50-50. Y cuando yo le estaba reparando, me recordé del 50-50. Y le dije, vos usé el 50-50. Ah, el pegamento epóxico, me dijo el nene ahora. Porque se le quedó, es un legado que dejó, que se le quedó acompañando, porque nunca fue, siéntense, aprendan. Era hacer. Con los mismos juguetes haciendo. Era una presencia positiva. Exactamente. Interesante pensar entonces que debemos mostrar, si queremos dejar un buen legado, más que decir, hay que hacer, hay que acompañar, hay que realmente dar instrucción sin abrir la boca, solamente 50-50. El hecho de poder usar cosas, la gente. Yo algún día le dije a mi sobrino, que ahora está en el norte, ya por más de 40 años allá, y un día le digo, bueno, ¿y cómo aprendiste vos a hacer? Él reparaba casas y compraban casas, las reparaban y las vendían. Y entonces, ¿dónde aprendiste a eso? Y no, yo le pasaba los desarmadores a usted, pues, tío. Él dice que que él aprendió en la casa a agarrar desarmadores, a agarrar una piocha, cualquier cosa, ¿verdad? Para poder hacer. Y entonces, con razón me dijo, ahora ya puedo hacerlo. O sea, ahora se dedica a otra cosa, pues, pero hubo tiempo que él compraba y reparaba, reparaba. Pero qué bonito es saber que es un 50-50, ¿verdad? Sí. Porque uno dice, es que a mí no me enseñaron, siempre estuve ahí, pero no me dijiste. Y es que hay una de las situaciones, ¿verdad? Si a alguien le están diciendo, o alguien está haciendo algo, o está mostrando algo, la parte del 50-50 es que yo tengo que observar, yo lo tengo que aprender y lo tengo que practicar. Sí. Por caso contrario, entonces no va a funcionar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese pegamento, el epóxico, si usted pone 50% del blanco, 50% del gris, pero no lo mezcla, no va a producir ningún tipo de reacción en lo que usted está reparando. Y bien mezclado. Y bien mezclado. Es que en todo momento aprendemos, fíjense. Con el silencio también se aprende, pero quisiera resaltar que en tu juventud... no me digas viejos. En tu juventud, no en tu juventud. No, pero fíjense ustedes que mi experiencia personal desde cerca de 30 años y fracción como maestro. Y alguien del que sí aprendí bastante fue de un alumno que en ese momento... Bueno, ha sido toda la vida de él así. Él era el alumno especial porque tenía cierta condición de madurez mental que lo hacía especial. En ese año que él estuvo en sexto primaria conmigo, yo tenía 47 alumnos. Pocos. Poquitos. Y de los 47, él tenía el tercer lugar en punteos. El tercer lugar sin hacerle ningún favor a él, sino que el mismo examen, la misma prueba, la misma evaluación que era para los 47,
eran las que él tenía. Pero ¿cómo fue que logré llegar a transmitirle algo a él? Me dijo él una vez, él me tocó el hombro, suave como él lo hacía, me giró y me dijo, profesor, mire, me dijo, a mí no me explique, a mí dígame qué hacer. Interesante. Entonces, y por cierto, me obligó a dar clases. Viene jovencito, esto viene por aquí, explicaba. Y le decía, mira, Monchito, hace esto y esto, vaya, decía. Iba al ritmo de Dios. Hay gente que no necesita que le expliquemos de dónde viene o para qué va, sino hay que decirle cómo hacerle. ¿Cómo se hace? Sí. Y la mejor manera es decirle, mire, Jesús así lo hizo conmigo. He notado mucho eso en personas que tienen capacidades diferentes, que cuando se enfocan, Brincos dieran el 99% de los demás de ser tan exitosos como ellos, porque no tienen la necesidad emocional de, ay, es que uno se merece, que necesitamos ir a quitarnos el estrés, que ellos se dedican a disfrutar lo que saben ejecutar y se vuelven tan buenos que son sumamente exitosos. Pero tuvo que haber alguien que los acompañó y que fue positivo en ellos toda la vida. Respetuosos con ellos. Sí. Y algo que el día de hoy nos va a acompañar es otro corte para que usted descanse, reflexione de lo que hoy estamos hablando, mientras nosotros volvemos con más de Cada Mañana. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones acá escuchando el programa y edificándome. Bendiciones, mis hermanos. Y no los voy a cambiar. No, aquí estoy escuchándolos. No los cambio. Como dijo el hermano, no los cambie. Yo les digo, no los cambio. Gracias, hermano. Dios me los bendiga y saludos. Aleluya. Bendiciones a donde se desplaza, hermano. Gracias, hermano, por decirnos eso, en el que no nos cambia, y la verdad es que nosotros no lo cambiaremos nunca. Ahí estaremos atentos a sus mensajes siempre y agradecidos por personas como usted que desde lejos siempre están escuchando. Interesante, muy interesante eso. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, los abuelos tenían esa capacidad de mostrarnos cosas que habían hecho. En mi caso, el abuelo de mi papá, el papá de mi abuela, pues estaba en Flores, Costa Cuca, tenían 3 fincas en ese tiempo que él administraba, y cuando él muere, las fincas pasan a los hermanos, y mis abuelos, tíos abuelos y mi abuela se quedan pues con una casa nada más, y bueno, ustedes saben las historias que pasaban en esa época. Pasaron tal crisis que empezaron a usar de leña lo que fuera, y mi papá recuerda, ya estaba mi papá, que empezaron a sacar pedazos de una máquina, y empezaron a sacar los pedazos de madera para hacer pues fuego, para cocinar, pero la máquina expendía café. Se metía una moneda de aquella época un poco más grande, se jalaba una palanca y sacaba un paquete de café, porque eran cafetaleros. Estamos hablando de los años 1900 o por ahí, ¿verdad? Y hacía eso. Ya hace más de 15 días, querido. Entonces eran muy innovadores. Sin duda. Muy innovadores. Ese recuerdo de innovación o de progreso, o de gente que puso algo más. Hermano Lolo hablaba de un, entre bambalinas, de un amigo que caminaron, creo yo, juntos y conocieron lo que ahora es el Tule. Sí. Pensando y soñando, ahora damos por sentado lo que está ahí, pero en alguna ocasión fue un cerro. Ahí era un montón de manzanotes lo que había, y unas casas, unos espineros bárbaros, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, digamos, ahí es la innovación, la creatividad que se manifiesta, y cómo yo siempre he valorado eso, de gente
que puede soñar en lugares tan agrestes, tan difíciles, tan complicados, ¿verdad? Diríamos montañas, cerros, piedras, cualquier cosa, pero cómo pueden ver cosas bonitas en lugares donde no hay todavía, pero sí se pueden imaginar. Y la otra, trabajar para poderlo, diríamos, habilitar de acuerdo al sueño, la visión que ellos tienen. La visión. Es interesante mirar las cosas, tantas cosas mencionabas, el Tule, miremos la cumbre, por ejemplo. Yo siempre pienso en mi amigo Gilberto, si nos sintoniza, un abrazo para él. Pero ¿saben una cosa? Es una persona muy innovadora, sí, es creativa, y cuando algunas veces con Moisés subíamos ahí, él pregunta, y mire, hermano Lolo, ¿y usted qué piensa de esto? Y a mí me daba hasta pena, porque él ya tenía la idea clara, lo que quería era afianzarla, o simplemente que alguien le diera su opinión. Y es interesante mirar cómo esos cerros se han ido transformando, innovando. Son gente muy creativa, ¿verdad? Que tienen la mentalidad, la visión, pero también el esfuerzo que le ponen. Sí. Ayer escuchaba uno de los cortos que él hace y dice... Hay gente que me dice, ¿por qué trabaja tanto don Gilberto? Y entonces dice él, chineando a la nieta o nieto, ¿verdad? Dice, esta es una razón, dice, para seguir trabajando. O sea, dejar un legado, en otras palabras, ¿no? El hecho de poder heredar esa inspiración también para los que vienen atrás. Mire que tiene nietos por ahí, él creo que solo hembritas tiene, ¿no? Hijas. Sí, sí. Pero miren ustedes, nietos, ¿no? En el caso de Gilberto Castañeda, qué bonito es poder dejar no solo un legado familiar, sino también un legado de amistad. Sí. Yo no sé cuántos de los que estamos en esta mesa y ustedes, amigos oyentes, han ido alguna vez a tomarse un café con Gilberto o a desayunar con Gilberto. ¿Verdad? A platicar, a sentarse a platicar las cosas cotidianas, ¿verdad? Sí. Y este hombre, en su forma campechana de ser, ¿verdad? Cómo deja inspiración, cómo deja ganas de emprender en otras personas que solo a veces sueñan, pero no se atreven a dar el primer paso. Un paso, sí. Él es una de las personas que yo he admirado desde que inició, por ejemplo, Laurelio, ¿verdad? No existía la cumbre. Él tenía la panorámica exacta y alguna vez me dijo, mire hermano, tiene tiempo, caminemos. Y caminamos alrededor y me dijo, aquí va a estar la casona donde estaba, aquí, empezó a ubicar cosas en el área que tenía. Y cada vez que va expandiéndose, ya tiene la visión de lo que sigue. Es interesante. Buen administrador realmente, sí. ¿Verdad? Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este versículo nos habla de la capacidad del ser humano, ¿verdad? Para ejercer dominio y transformar e innovar con ello cualquier situación. Y nuestro amigo Gilberto, como muchos también de nuestros oyentes y algunos de los que estamos en esta mesa, hemos realizado, algunos en una baja escala, otros en mayor escala, pero Dios nos dio el señorío sobre la tierra, ¿verdad? Y muchos han transformado muchas cosas que tal vez les dejaron como una herencia, tal vez dijeron, ay, ¿quién va a querer esta montaña? ¿Quién va a querer esta situación? Pero han sacado raja con ello, y eso es un legado que le dejan a la familia, y no solo a la familia, a la comunidad donde viven. Y es que es interesante mirar a ustedes que, digamos, en la instrucción de Dios, en los primeros capítulos de la Biblia, ¿verdad? Aquí está sojuzgar, por ejemplo, establecer normativas de conducta, formas de trabajo, X, proyecciones y todo lo demás. Pero la otra cosa que creo que ahí sí le quedamos debiendo a Dios, ¿verdad? Todos. Debemos de incluirnos ahí, digo yo, porque ya en el 2.15 dice que es para que la labrara y la cuidara. Y yo creo que en el cuidado sí le debemos, bueno, en muchas razones le debemos al jefe, pero
hemos descuidado esta tierra bendita que Dios nos ha dado cuando miramos los ríos contaminados, los basureros. Ya en Chiquimula no es ni siquiera en el monte, en las orillas del pueblo, sino en el centro. Sí. Es triste mirar cómo hemos estado perdiendo el norte, y realmente esa capacidad creativa debe ser para el bien común, para el bien de todos, no para mi bien personal solamente, para mi familia, sino para todos. Y es que ahí en Génesis, el que leímos 1:28, la primera parte es muy importante, dice, y los bendijo. Sí. Y es que hemos creído que bendecir es que nos dé muchas cosas. Y aquí está hablando de, y les proporcionó de lo que Él es, los capacitó, les dio la habilidad, les dio las características para que puedan fructificar, para que puedan multiplicarse, para que puedan llenar la tierra, para que puedan crear normas para poder sojuzgarla, para que puedan crear normas para poder administrarla o señorearse sobre aún los peces del mar. Y nosotros no hacemos nada de eso. Y pedimos la bendición del Señor creyendo que son regalos, creyendo que, Señor, bendíceme con un carrito. Y la bendición del Señor no es en objetos, sino es en capacidades, instrucciones, es en sabiduría, es en dones. Entonces, cuando vemos que nuestro legado se basa en herencias y no en pensamientos, costumbres, formas de vida, no estamos entendiendo cuál es la bendición del Señor. Eso, y vale la pena definirla, y creo yo que vale la pena también el hecho de estarla desarrollando, vamos a decir, proyectándola, ¿verdad? Porque caso contrario, nada sirve que todo lo tengamos aquí si no lo bajamos, no lo ejecutamos a la acción. Sí, definitivamente la innovación y el progreso son importantes, pero con ese componente que decían ustedes hace un ratito, que sería la responsabilidad. Sí. Vamos a innovar, vamos a progresar, pero vamos a tener esa responsabilidad de ir y hacer. Sí. Podríamos tener los elementos, pero si no ejecutamos, decía hermano Rolo ahorita, va a ser por gusto. Puedo tener un tambo de leche, pero si no sé hacer queso. Gracias. Sí, ahora, entonces, o si no sé cómo transformarla, se va a descomponer y no vamos a producir, va a ser un desperdicio. Sí. Pero cuando tenemos esa capacidad, y ahí es donde debemos pensar y sobre todo pedirle al Señor, y aquí recuerdo a Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí. Esa parte, porque pues el legado de cada uno de nosotros va a depender de lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Sí. Yo creo que ahí donde el Señor nos ha puesto a hacer va la parte de la innovación que le vamos a dar cada uno de nosotros. Y en este punto de nuestro programa del día de hoy hemos hablado de legados, del quehacer diario, de la cultura, de educación, de lo que nuestra familia ha aprendido viéndonos qué hacer. Pero creo que un legado grandioso es lo que nosotros somos ahora en el Señor. Un reflejo de la gracia y el perdón de Dios. Un legado que perdura es aquel que muestra al mundo, a nuestro entorno, nuestra familia, esa gracia inmerecida del perdón restaurador de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces creo que este programa nos ha llevado a tener muchas facetas de lo que nosotros podemos legar, pero el legado no se construye solo con grandes gestos, sino con la suma de cada pequeña acción, cada palabra amable, cada ayuda ofrecida, cada sonrisa compartida, cada mano dada en el momento oportuno, ¿verdad? El legado es el eco de nuestra existencia en el corazón de quienes nos conocieron. Y hoy hablábamos de muchos amigos, especialmente de nuestro amigo Moisés Méndez Juárez, ¿verdad? Ahora, hemos hablado de todas las cuestiones de nuestro amigo Moy, de nuestros amigos recordados que ya partieron, de los que todavía estamos paraditos en este mundo. Entonces,
Yo quiero ser recordado como alguien que, a pesar de las imperfecciones que tiene, siempre intentó dejar algo un poco mejor de lo que cómo encontró el mundo, que inspiró, que apoyó y que amó con sinceridad. Alguien que no tuvo miedo de soñar en grande y de trabajar duro para realizar esos sueños. Pero también creo que todos nosotros queremos dejar ese legado de las pequeñas alegrías de la vida, pero sobre todo aquellas pequeñas alegrías que son inmensas cuando Cristo está en tu corazón. El legado más grande que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros papás, es el acercarnos a Cristo, el acercarnos al Señor, y ese mismo legado es el que nosotros debemos de dejar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra comunidad. Porque con ese legado cumplimos el mandato de Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es algo que realmente nosotros debemos de continuar. Un legado que Jesús dejó hace más de 2026 años y que hasta el día de hoy eso persiste. Y por ese legado nosotros tenemos que trabajar. Nos hemos preocupado por ser buenos profesionales, nos hemos preocupado por hacer dinero, dejar propiedades, pero el legado más grande, el tesoro más valioso, es dejar a Cristo en el corazón de todas las personas que amamos. Amén. ¿Qué aspecto de tu vida tú crees que han dejado huella en lo más profundo de quienes están cercanos? Creo que la mayor parte de personas, al igual que nosotros recordamos algunas de ellas hoy, es que nos mostraron a Cristo en su forma de ser. Ese es el legado. No nos queremos poner espirituales ni decir, ay, es que... No. Es que recuerda que tú dejas el legado en esta vida física, pero eso te va a traer un premio en tu vida espiritual. Y hoy queremos, con esta parte de la reflexión, que tú nos acompañes en esta oración para acercarte más al legado principal, al tesoro principal que es Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque nos inspiras, Señor. Amén. Nos inspiras por medio de la familia que hemos tenido cerca, papás, abuelos, tíos, pero también, Señor, por amigos que han sido muy especiales. También, Señor, gracias, por Dios. Personas que han liderado la iglesia o nuestra comunidad, que nos han dejado un buen sabor de boca y un legado que apreciamos hoy. Pero sobre todo, Señor, el legado de la salvación que tú nos diste viene sobre todas estas cosas. Y hoy, Señor, entendidos de que contigo podemos hacer todo lo que tú has planeado en nosotros. Sí, Señor, ayúdame. Y de esa manera dejar marca en esta tierra. Te pedimos, Señor, estés en nosotros. Y si lo hemos intentado de malas maneras, hoy te pedimos perdón, Señor. Queremos que tú seas nuestro Rey. Queremos que tú seas nuestro Salvador, pero sobre todo nuestro Señor. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Te pedimos perdón por solo vivir una vida del día a día o por vivir una vida queriendo hacer cosas para nosotros, cual asadones, y no, Señor, para ti. Queremos vivir para ti, Señor, y vivir plenamente. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Señor. Amén. 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 Bien, llegamos al final del programa de este día, de este jueves de clásicos en cada mañana. No sin antes recordarles que es importante lo que nosotros dejemos en nuestras familias, en nuestros vecinos, compañeros de trabajo y todos los demás. Hoy, pues en este compartir, esperamos que ustedes también hayan sido edificados como nosotros fuimos edificados en esta mesa tertuliana. Nos despedimos ya. Hoy estuvimos con ustedes Teodoro Castro, Walter Castillo, Moisés Méndez Jr.,
Arnulfo Arévalo. En los controles, nuestro hermano Aníbal Barahona y este amigo de ustedes, Eddie Muralles, que les recuerda, el mejor legado que usted puede dar es su testimonio, porque con él va a lograr que muchos y el mundo entero sea transformado. No lo olvide, comience hoy. Estamos nosotros convencidos de que todas las cosas pueden ser renovadas por ese legado que usted va a dejar. No tenga cuidado de que le va a salir mal, porque Dios va a estar con usted todos los días, y de que hoy es un gran día. Cada mañana. Seguro, es un gran día, es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.